El infantilismo, la puerilidad del mal llamado profesor Rayo es que ya son risibles. Este supuesto economista, este político demagogo, porque no es más que un político demagogo que hace demagogia política, tiñéndola, dándola un barniz económico, hace unos análisis supuestamente económicos que son propios de un niño. De hecho, un niño un poco vivo te dice, pero qué tonterías dice este tío es un gilipollas y es un payaso. Pues evidentemente, el mal llamado profesor Rayo solo engaña a aquel que se quiere dejar engañar por él, porque dice unas payasadas, unas gilipolleces, unas cosas de un infantilismo, de una puerilidad que son simplemente risibles. Escuchémosle. ¿Por qué motivo la irresponsabilidad fiscal de Macron o la irresponsabilidad fiscal de Meloni podrían retrasar la bajada de los tipos de interés dentro de la eurozona? La irresponsabilidad fiscal de Macron, porque ¿quién manda en Francia? Quien manda en Francia es Macron. Luego, si hay déficit público en Francia, si Francia está gastando mucho dinero, es una irresponsabilidad fiscal del jefe de Francia, y el jefe de Francia se llama Macron, y se hace lo que él manda. Y lógicamente, si en Italia la jefa es Meloni, pues evidentemente se tiene que hacer lo que manda la jefa, y si la jefa dice que hay que tener una irresponsabilidad fiscal, que hay que gastar mucho porque es una irresponsable, porque es una manirrota, porque es una gastona, pues lógicamente sus subordinados le tienen que hacer caso y gastar, por muy irresponsable que ésta sea, porque es la que manda en Italia. O sea, esto es que es pueril. O sea, un niño un poco vivo dice, este tío es un payaso, y con toda la razón. Pero ¿cómo la irresponsabilidad fiscal de una persona va a ser la causa de la situación de las cuentas públicas de un país? O sea, y menos de países como Francia o como Italia, que son países en los que evidentemente no hay uno que es el jefe y manda, y los demás tienen que obedecer porque ese es el jefe. Bueno, esto es de una puerilidad absolutamente ridícula. O sea, pretender que este tío tiene algún nivel económico con este tipo de análisis es ridículo, es simplemente una política demagógica que solo engaña al que se quiere dejar engañar por ella. Y además estos dos irresponsables que yo estoy seguro que de la misma forma que tienen arruinados a sus países, tienen arruinados sus casas. Yo estoy seguro de que la Meloni se va de compras y es una manierrota y una compradora compulsiva de todo tipo de cosas femeninas y de chismes y de trapos, porque no puede ser de otra manera, evidentemente. Si está, es clarísimo el análisis económico tan profundo que hace el mal llamado profesor Rayo. Bueno, pues además, la irresponsabilidad fiscal de estos dos manirrotos va a dificultar, nos va a explicar cómo va a dificultar la rebaja de tipos. Y la pregunta es, ¿pero qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver el culo con las témporas? Pero ¿cómo la irresponsabilidad fiscal de dos personas, por muy altas que estas puedan ser en sus países, por muy grandes que puedan ser sus países, va a dificultar la rebaja de tipos de interés del Banco Central Europeo? Bueno, pues sigamos escuchando al mal llamado profesor Rayo y sus argumentos de político demagogo, que es lo que es, un político demagogo. La deuda pública de Francia se ubica en estos momentos en el 111% del PIB. Asimismo, la deuda pública italiana alcanza en estos momentos el 138% del PIB. Y estamos hablando no de dos economías diminutas dentro de la eurozona, sino de la segunda y de la tercera mayores economías dentro de la eurozona. Es más, no se trata solo de que el nivel de deuda pública, 111% del PIB o 138% del PIB, ya sean en sí mismos muy elevados, sino que además la expectativa es que no van a reducirse durante los próximos años, incluso podrían seguir incrementándose. No nos explica el mal llamado profesor Rayo si lo que sucedió fue que esos dos irresponsables fiscales de nombres Macron y Meloni se encontraron las arcas públicas de
Francia y de Italia rebosantes de dinero y se lo han gastado todo hasta el extremo de acumular estas deudas enormes. Más bien parece que no fue así, sino que ya se encontraron las arcas, pero que bien vacías y con unas deudas enormes. Pero además de la segunda y la tercera economía de la Unión Europea y de la zona euro, tenemos la cuarta, que es España, que no está en una situación muy distinta. Tiene un poquito menos de déficit, tiene un poquito menos de deuda, pero en el fondo la situación económica de España es muy parecida a la de Francia o a la de Italia. Y tenemos el caso de Portugal o Bélgica, los llamados PIC del norte, y la situación no es muy distinta, también deben más del 100% de su PIB. Y tenemos el caso de Grecia, que esos ya vamos, más del 150% del PIB. Y estos países, Grecia, Portugal, España, Francia, Italia, Bélgica, componen lo que podríamos llamar los países del sur que necesitan estar fuertemente endeudados. Luego hay otros países que digamos son los países del este, que esos están teniendo un gran crecimiento económico. Todo aquel que entra dentro de la Unión Europea pues tiene decenios después un crecimiento económico muy fuerte, como le pasó a España cuando entró. Y luego por último tenemos los países ricos del norte, esos países que tienen unos rentas per cápita altísimas y unos magníficos proletariados. Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, no sé, he dicho Irlanda, etc. Bueno, pues resulta que debe ser, según el sesudo análisis económico del mal llamado profesor Rayo, que en estos países del sur, vamos a decirlo así, Grecia, Portugal, España, Francia, Italia y Bélgica, el problema es que hay gobernantes, hay jefes irresponsables que gastan mucho y que saquean las arcas públicas. Y además no hay expectativa de reducción e incluso esto podría seguir incrementándose porque no tienen voluntad de cuadrar las cuentas. Esto es de un infantilismo que es que tira para atrás. Debe ser que estos países escogen a políticos irresponsables y manirrotos y el resto de países europeos en mayor o menor medida escogen a políticos sensatos, políticos ahorradores. Pero bueno, ya realizado este análisis gilipollesco, vamos a ver cuáles son las soluciones que propone el mal llamado profesor Rayo, que como es de suponer son soluciones, son indicaciones propias de un gigantón, propias de alguien con muy escasa inteligencia. Presupuestarios, recortes del gasto o subidas de impuestos que conduzcan a un menor déficit público y por tanto a un desapalancamiento estatal. Dentro de la demagogia economicista solo hay dos formas de reducir el déficit y la deuda pública, que es o recortar el gasto o subir los impuestos, o una situación intermedia entre las dos, reduciendo el gasto y a su vez subiendo los impuestos. Pero por supuesto no se le ocurren las dos soluciones que verdaderamente sirven para solucionar este problema. La primera sería que el Banco Central Europeo bajara los tipos de interés. Tengamos en cuenta que un país que está endeudado en el 100% de su PIB, si tiene unos tipos de interés del 3%, paga un 3% de su PIB solo en pago de intereses. Se le va del presupuesto del año un 3% para pagar intereses, y si es un 4%, pues un 4% del PIB, y si los tipos de interés están al 5%, un 5% del PIB. Luego, lo primero que habría que hacer para reducir el déficit de estos países sería reducir los tipos de interés, pero esa medida, por supuesto, dentro de su demagogia, no existe. Y la segunda es aumentar la inflación. Si tú tienes inflación, la inflación se va comiendo la deuda pública. De tal manera que cuando analizamos la economía capitalista, pues nos damos cuenta que como toda economía tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y por supuesto que tiene puntos débiles. Solo un gilipollas, tipo el mal llamado, pues negaría que la economía capitalista, como cualquier economía,
tiene sus cosas buenas. Pero una de las peores cosas, porque también evidentemente tiene cosas malas y muchas, una de las peores cosas que tiene el sistema capitalista es que crea ciclos económicos. Quiere decir que las economías capitalistas viven entre la crisis y la recuperación económica. Y entonces, ¿qué se debe hacer en esta situación? Bueno, pues cuando hay recuperación económica, cuando la economía va bien, ¿qué ha de hacer un gobierno? Pues esto es básico de macroeconomía, tener las cuentas cuadradas, gastar lo mismo que ingresa y reducir la deuda pública mediante inflación. Cuando tú tienes recuperación económica, lo que tienes que hacer es gastar lo mismo que ingresas, no devolver dinero de la deuda, que eso sería un error muy grave, como luego vamos a ver, gastar lo mismo que ingresas, con lo cual el déficit queda equilibrado, y equilibrar el déficit es fácil porque como hay recuperación económica, los ingresos del Estado son elevados. Y por otra parte, además de gastarte todo lo que ingresas, pero solo lo que ingresas, tener una inflación que se vaya comiendo la deuda. Si tú tienes una deuda del 100% del PIB y tienes una inflación del 3%, en un solo año has disminuido en un 3% esa deuda sobre el PIB. Pero si tú tienes una deuda de solo el 10% y tienes la misma inflación, un 3%, lo que disminuyes es solamente un 0,3% del PIB en deuda. Por eso, cuanto más grande es la deuda, la inflación es más beneficiosa para quitártela de encima. Cuando hay recuperación, ¿qué hay que hacer? Por una parte, presupuesto equilibrado, cosa fácil de conseguir porque tienes muchos ingresos, y por otra parte, no dejar la inflación en cero en modo alguno, y que la inflación se vaya comiendo la deuda que se acumuló en la crisis, porque cuando hay crisis, ¿qué hay que hacer? Pues cuando hay crisis lo que hay que hacer es gastar más de lo que se ingresa para evitar que la crisis se desboque. La crisis se produce porque no hay demanda de bienes y servicios. Entonces eso se soluciona, por lo menos en cierta medida, porque el Estado va a gastar una cantidad superior a la que ingresa para mantener la demanda agregada de bienes y servicios en esa economía. Y niveles de deuda pública tan elevados son problemáticos al menos por dos razones que acaban de ser, por cierto, recientemente denunciadas y criticadas por el propio Tribunal de Cuentas francés. Por un lado, una ratio de deuda pública sobre el PIB creciente significa que el pago de los intereses de esa deuda va a absorber un porcentaje creciente de los impuestos abonados por los contribuyentes franceses. Y por otro, una ratio de deuda pública sobre el PIB creciente también significa que el Estado francés, o cualquier otro Estado que se halle en la misma situación, se encuentra mucho más desarmado frente a un shock macroeconómico negativo. Si un Estado que ya está hiperendeudado necesitara, por cualquier motivo, emitir mucha más deuda pública, por ejemplo, hacer frente a una guerra, o por ejemplo, hacer frente a una pandemia, o por ejemplo, hacer frente a una depresión económica, como ese Estado ya está hiperendeudado, su capacidad para emitir nueva deuda con la que financiar algún tipo de medidas contrarrestantes de los fenómenos anteriores se vería mucho más limitada. Pues el primero de esos problemas se arregla con mucha facilidad. Si el problema va a ser el pago de intereses sobre esa deuda, el problema se arregla muy fácilmente. Basta con que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés al 0%. Y si los baja al 0%, pues posiblemente estas economías del sur, Francia, Italia y las otras economías fuertemente endeudadas, ya no tienen el problema del pago de intereses. Esto es fácil de resolver. Y el segundo problema que hay es un problema porque, claro, puede suceder que haya una conmoción, que haya una sacudida, que haya un evento catastrófico, además del evento catastrófico que tienen en este momento, porque estos países no gastan mucho porque tengan unos gobernantes que sean unos pródigos y unos manirrotos. No es por eso, lo hacen porque es imprescindible para sus economías, para que no se hundan, es imprescindible gastar más de lo que ingresan. Si estos países
tienen una situación de conmoción, de sacudida, de evento catastrófico, aprende a hablar mal llamado, porque no sabes ni inglés, ni castellano, ni francés, ni alemán, ni nada, ¿no? Eso de que frente a un shock macroeconómico, si se produce una conmoción macroeconómica, si hay una necesidad macroeconómica, además de la que ahora mismo tienen, no tendrían capacidad de respuesta. Por eso es necesario que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés por lo menos al 0%, si es posible que los ponga en negativo, como diversos países los han tenido durante el problema de las crisis y las pandemias que hemos tenido recientemente, y de esta forma la inflación se va a ir comiendo, porque la bajada de tipos de interés genera inflación, se va a ir comiendo estas deudas que tienen estos países. Esa es la verdadera razón. ¿Y por qué estos países están ya en una situación de conmoción, de sacudida, de evento catastrófico macroeconómico? Pues por culpa del Banco Central Europeo. Tienen que gastar para no entrar en crisis. ¿Qué es una crisis? Vamos a explicar qué es una crisis. Una crisis, ¿cómo se origina una crisis? De pronto, por alguna causa, las empresas, los productores que producen mercancías, que producen productos y servicios para ser colocados en el mercado, empiezan a ver que les disminuyen las ventas y en consecuencia disminuyen la producción, pero al disminuir la producción disminuyen la compra de materias primas y empiezan a despedir trabajadores. Al verse esta situación, la gente se da cuenta que va a empezar una crisis y deja de gastar. Y como deja de gastar, las empresas venden menos, tanto las que producen servicios como las que producen productos materiales. Y en consecuencia, las empresas tienen que empezar a reducir aún más su producción. Y como reducen aún más su producción, no compran materias primas, no compran maquinaria y no compran mano de obra. Y lo que hacen es que despiden a más trabajadores. Como se ve que se está despidiendo a trabajadores, los que tienen trabajo empiezan a ahorrar, no sea que ellos estén en esa situación, y los que han sido despedidos empiezan a tener una posibilidad, una capacidad de gasto muy baja. De esta forma se alimenta el círculo catastrófico, el círculo negativo, el círculo vicioso de las crisis económicas, que solo se producen de esta forma en el capitalismo. Son propias del sistema capitalista. No, por ejemplo, cuando uno analiza el Imperio Romano, no vemos que el Imperio Romano viviera en crisis económicas en ciclos de 10, 20 o 30 años. Eso no existía en el Imperio Romano ni en ningún otro sitio que no tenga un sistema capitalista. En consecuencia, ¿qué debe hacer un Estado que tiene miedo de entrar en crisis? Y los países del sur de Europa, no solo Francia e Italia, sino todos estos países que hemos visto, además Portugal, España, Grecia, Bélgica e incluso algún otro, ¿qué tienen que hacer estos países si no quieren entrar en crisis? Dice, evitar que se hunda la demanda. Tienen que comprar bienes y servicios como sea para evitar entrar en crisis. Esa es la verdadera causa por la que estos países del sur se ven obligados a endeudarse de esta forma, muy principalmente por la conmoción, la sacudida, el evento catastrófico, el mal hacer para ellos del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo se dedica a subir los tipos de interés para disminuir la inflación. Y entonces, al hacer esto, ¿qué es lo que pasa? Que al disminuir la inflación no les disminuye la deuda pública y al aumentar los tipos de interés, encima tienen que pagar mayores intereses, entrando en una situación muy complicada. Y en esta situación tan complicada en la que tienen que gastar más y la deuda pública no se les desvanece por la inflación, encima tienen que gastar más, no solo en el pago de intereses, sino en la compra de bienes y servicios para poder mantener sus economías sin que entren en crisis. Esta es la verdadera causa por la que estos países están tan endeudados, no porque Macron sea un mano y roto
o sea un pródigo. No es porque la Meloni sea una pródiga o una compradora compulsiva, no, una gastadora compulsiva. No es porque los gobernantes de estos países sean elegidos, no se sabe por qué, entre gente muy gastadora, mientras que el resto de los países son escogidos entre gente que es muy ahorradora. No es esa la causa, esa causa infantil, esa causa pueril, esa causa gilipollesca, esa causa antieconómica, esa causa que ya un niño un poco despierto dice: este tío es un payaso, pero ¿qué economía hay aquí? Aquí no hay ninguna economía, aquí lo que hay es una política demagógica. Estos países se ven obligados a mantener unos gastos elevadísimos y se ven obligados a mantener unas deudas elevadísimas para que no se les hundan las economías, porque si estos países disminuyen su gasto, disminuyen la cantidad de bienes y servicios que el Estado compra, entran en crisis porque al disminuirse las compras del Estado, las empresas empiezan a disminuir la compra de maquinaria, la compra de materias primas, la compra de mano de obra, y a partir de ahí entramos en el círculo vicioso de la crisis. Este es el problema. Y si queremos arreglar el problema, desde luego, lo último que tenemos que hacer es disminuir el gasto público para cuadrar las cuentas públicas. Si acaso será aumentar los impuestos para aumentar el gasto. Pero es que hay una forma mucho más sencilla de resolver este problema, y es que el Banco Central Europeo vuelva a poner los tipos de interés al 0%, y de esa forma el pago de intereses baja aproximadamente en un 4% del PIB, con lo cual la mayoría de estos países ya estarían dentro de lo que exige el mismo Banco Central Europeo y la misma Unión Europea, y a su vez el aumento de la inflación lo que haría sería disminuir su deuda pública de una forma macroeconómicamente sana. Esa es la verdadera razón de lo que pasa. No es que haya unos gobernantes pródigos, no es que en estos países tengamos tendencia a elegir gobernantes pródigos y esos gobernantes, como jefes que son, mandan gastar porque son unos gastones. No, los servicios de macroeconomía, los servicios de los ministerios que pueda haber en estos países de economía, de hacienda, etcétera, los servicios de estudios de sus bancos centrales, todo el mecanismo económico del Estado necesario para mantener el capitalismo, porque la economía capitalista no se autorregula. O sea, la libre competencia en los mercados lleva a un desastre económico capitalista absoluto. Es necesario regularla, y todos los países la regulan, y todas las regiones la regulan, que también tienen sus sistemas macroeconómicos para analizar qué es lo que deben hacer económicamente, si deben gastar, si no deben gastar, en qué deben gastar, si deben endeudarse, si deben aumentar los impuestos. Todo esto se hace de una forma muy distinta como pretende el mal llamado, se hace por unos criterios macroeconómicos que en verdad son keynesianos, y yo no soy keynesiano, pero por lo menos el keynesianismo es una doctrina económica, lo que no es el monetarismo, que no es ninguna... Cuando te hablan de la escuela económica austríaca o de la escuela austríaca de economía, dice, eso no existe, no pasan de ser una panda de políticos demagogos, tal como estamos viendo. La macroeconomía keynesiana, que yo no soy keynesiano, evidentemente, yo soy marxista, pero la economía macroeconómica keynesiana sí que tiene respuestas a todo esto. Y si estos países tienen estos gastos tan tremendos y estos endeudamientos tan tremendos, es porque no les queda más remedio, es porque si esos estados dejan de gastar, si esos gobiernos dejan de gastar, si esos estados dejan de gastar, esos estados entran en crisis, esas naciones entran en crisis, porque al caerse la demanda de bienes y servicios entraríamos en una crisis, y las crisis son como el fuego. Una vez que la chispa ha prendido, ¿no?, en ese momento todavía quizá lo puedas apagar, pero como dejes que el fuego siga y siga, ya no hay quien la apague. Cuando la crisis se dispara, ya no hay quien la apaga, prácticamente hay que dejar que lo queme todo, que lo deje todo absolutamente requemado, que lo deje todo destrozado, y luego volver desde cero. Por eso estos países, no porque tengan gobernantes pródigos, no porque tengan gobernantes manirrotos, tienen estos déficits públicos. Y la solución es muy sencilla: que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés y aumente la inflación. Actualmente el tipo de interés de intervención del Banco Central Europeo se ubica en el 4,25% y el tipo de interés al que se remuneran las reservas de los bancos en el Banco Central Europeo
y por tanto el tipo de interés de referencia a la hora de determinar la remuneración que ofrecen los bancos privados sobre sus depósitos se ubica en el 3,75%. Pues ya tenemos la solución al problema. Pero atención a la siguiente payasada, no se la pierdan porque esto es de descojonarse. Pero además, un elevado endeudamiento público por parte de algunos estados, como el francés o el italiano, también puede tener una consecuencia adicional. Y es que el Banco Central Europeo podría estar tentado a retrasar la rebaja de los tipos de interés precisamente para disciplinar a esos estados díscolos, a esos estados irresponsables que no quieren moderar su ritmo de emisión de deuda pública. No le damos de comer al gato. Como no le damos de comer al gato, el gato, ¿qué es lo que hace? Pues si el gato tiene hambre, pues buscará en el cubo de la basura a ver si encuentra algo para comer, dado que al gato le tenemos con hambre. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para disciplinar a estos gatos díscolos e irresponsables que se dedican a buscar comida en el cubo de la basura? Pues lo que hay que hacer es reducirles la comida para que así se disciplinen y aprendan que no deben buscar la comida en el cubo de la basura. Esta es la solución economicista al problema. Porque confían en que el Banco Central Europeo en el futuro va a bajar los tipos de interés y por tanto abaratará el coste al que ese tesoro francés o ese tesoro italiano van a poder refinanciar su enorme stock de deuda pública. No confían, están absolutamente seguros de que el Banco Central Europeo se va a ver obligado a bajar los tipos de interés y lo va a tener que hacer porque con la realidad no se habla y aún menos se negocia. A la realidad se la acata, a la realidad material se la acata. Esa es una de las bases totales, absolutas, indiscutibles del marxismo, del materialismo marxista. Con la realidad ni se negocia ni se discute. Con la realidad simplemente te pliegas a ella y te jodes. La realidad es la realidad y no hay más narices. Y el Banco Central Europeo va a tener necesariamente que bajar los tipos de interés porque si no bajan los tipos de interés algún país de estos va a entrar en crisis o varios y después pues van a entrar en crisis toda la zona euro, toda la Unión Europea, Europa, Occidente y el mundo. Con la realidad no se juega y es evidente que el Banco Central Europeo será doblegado por la realidad y se tendrá que plegar a la realidad y no le quedará más remedio que bajar los tipos de interés y que aumentar la inflación si no quiere que todo esto se vaya a la mierda. Y por eso, si el tesoro francés o el tesoro italiano no cogen el toro por los cuernos y no comienzan a reducir su déficit público, responsabilizándose de sus propias finanzas y no externalizando su propia irresponsabilidad al Banco Central Europeo. Los cojones 33. El Banco Central Europeo no va a poder seguir externalizando su propia responsabilidad y achacándosela a los países del sur de Europa. A partir de ahora la situación será la que tiene que ser. Esto es simplemente lo que pretende el mal llamado es darle la vuelta a la tortilla, decir que el responsable es la víctima y que la víctima es el responsable. Y a partir de ahora los tipos de interés van a ir bajando, se lo aseguro yo que vamos a tener un descenso constante de los tipos de interés porque la irresponsabilidad del Banco Central Europeo, la irresponsabilidad monetaria del Banco Central Europeo está llevando a unos déficits públicos y a unos endeudamientos tremendos a algunos países del euro. Y como con la realidad no se negocia, pues el Banco Central Europeo, que es el responsable de la situación, que encima externaliza la culpa a los países del sur, se va a ver obligado a bajar los tipos de interés. De eso no les quepa la más mínima duda. Se va a ver obligado a bajar los tipos de interés porque con la realidad no se juega, porque como intentes jugar con la realidad te pega una hostia que te tira. Y si la hostia es lo suficientemente floja como para que puedas levantarte de nuevo, pues da gracias. De que el Banco Central Europeo no va a dejar que el coste de financiación de la deuda pública europea, y más en particular de la deuda pública francesa e italiana,
se dispare hasta el punto de la insostenibilidad fiscal, porque el Banco Central Europeo ya ha dejado claras muestras de que antepone la supervivencia del euro a la lucha contra la inflación. Por tanto, el Banco Central Europeo no va a dejar que el Tesoro francés o el Tesoro italiano entren en bancarrota. Va a facilitar siempre que el Tesoro francés o el Tesoro italiano o el Tesoro de cualquier Estado grande dentro de la eurozona sigan refinanciando su deuda y el pago de sus intereses. Pues claro, porque si no habría una crisis mundial devastadora que se lo llevaría todo por delante y nos iríamos todos a la mierda, evidentemente. Y como nuestros políticos son bien conscientes de ello, también han interiorizado que pueden ser fiscalmente irresponsables sin que el Banco Central Europeo vaya a dejarlos caer en última instancia. Afortunadamente son responsables y afortunadamente el Banco Central Europeo no va a poder dejarles caer en última instancia. En última instancia el Banco Europeo se verá obligado a cambiar su desastrosa política monetaria para poder rescatar a estos países que por su irresponsabilidad monetaria se están teniendo que endeudar y están teniendo que tener estos déficits enormes para evitar caer en crisis. La irresponsabilidad fiscal conduce a la irresponsabilidad monetaria y en cualquiera de ambos casos usted es el que paga. La irresponsabilidad monetaria lleva al déficit fiscal. La irresponsabilidad monetaria lleva a la deuda pública. Y en todo caso, usted es el que paga.